levanten su manita, por favor. Ok, todos somos de casa. Pues bienvenida, iglesia presencial. Dense un aplauso, por favor. Gracias, qué bonitos. Y le damos la bienvenida a la audiencia. Gracias por recibirnos en sus hogares, por abrir las puertas a la palabra del Señor, por abrirle la puerta a Él, a sus mandatos, a sus estatutos. Que este medio de comunicación sea muy poderoso para que llegue a muchas familias que no conocen del Señor, ¿verdad? Y aún que podamos compartirlo con aquellos que dicen conocer, pero que no lo conocen. Así que no nos cuesta nada compartir esta prédica por los medios electrónicos para que muchas personas puedan recibir al Señor, ¿verdad? Algunos hermanos se fueron de vacaciones. Los bendecimos, que les vaya muy bien, que disfruten sus vacaciones, y los que próximamente se van a ir, también que Dios los lleve con bien, que Dios los traiga con bien. Así que damos gracias también a todas las personas que nos han ayudado con el kilo de bendición. De verdad, muchísimas gracias, porque hemos podido ayudar a algunas personas. Al final de hoy también vamos a entregar algunas despensas, así que si en la puerta les dicen que nos esperen un poquito algunas personas, por favor háganlo, para poder compartir con ustedes las despensas que se han acumulado. Así que, pues muchísimas gracias por todo. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie y le ponemos a Dios nuestras finanzas? Amén. Es muy importante que Dios nos enseñe a administrar, para que nosotros, que sabemos que de Dios provienen todas las cosas, podamos dar buenas cuentas de la administración que el Señor nos deja llevar, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor prueba en lo poco, ¿verdad?, la fidelidad de cada uno de nosotros, para un día ponernos en lo mucho. Así que si nosotros estamos convencidos de eso, hay que decirle al Señor: Señor, te damos a ti todas las gracias. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros y por lo que harás. Nuestras finanzas están delante de ti, Señor. Tú las prosperas. Tu palabra dice que cuando estamos contigo, tú prosperas todas las cosas. Tú tienes el control, Señor, de nuestras finanzas, de nuestras vidas. Hoy las ponemos delante de ti y les llamamos a nuestras empresas, a nuestros negocios, a nuestros trabajos, a prosperar en el nombre de Jesús, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Todas nuestras finanzas quedan sujetas al sistema del reino celestial, y así en esa medida estarán produciendo y multiplicando conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque nos ha bendecido todo este año. A lo mejor hemos tenido dificultades, sí, pero el Señor dice que tendremos aflicción en el mundo, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Así que cualquier dificultad, entrégasela al Señor, que Él renueva tus fuerzas, que Él renueva tus pensamientos, que Él renueva todo, y aún dice la palabra que Él abre puertas que aún no conocemos. Amén. También dice la palabra: pedid y se os dará. Así que en esa medida buena que tú pides, el Señor, conforme a tu fe, te sea dado, porque Él dice y promete que si tú pides, Él te dará. Así es. Y dice que si tocas, te abrirá. Así que si alguien está buscando en esta hora una puerta de su provisión más abundante, una puerta de negocio conforme a la voluntad de Dios, en esta hora, papito, te tocamos esa puerta, Señor, para que sea abierta por ti y tú nos introduzcas en esa puerta para poder bendecir nuestras finanzas y a los nuestros y a tu obra, conforme a tu voluntad, Señor. Somos agradecidos por recibir lo que tú nos das y sabemos que tú nos enseñas para ir a más contigo cada día de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y podemos tomar asiento para dar paso a la palabra con el pastor Francisco Serratos. Gracias. Ya. Buenos días, iglesia hermosa.
Iglesia presencial, buenos días, me da mucho gusto saludarles y a todos aquellos que están ya siguiendo la transmisión o que la verán después, también les damos la bienvenida, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Están oscuritos o les ponemos luz o cómo ven? ¿Están bien? Porque si no, pueden encender la luz ahí donde está Toñito, de aquel lado está por si gustan, la podemos encender para que no estén obscuras y no se me duerman, ¿está bien? Sobre todo. Bueno, pues gloria a Dios por este día. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el favor de Dios en su vida. Yo sí. Y yo puedo decir sí, yo he visto el favor de Dios en mi vida muchas veces. Y mi fe me lleva a creer que voy a seguir viendo el favor de Dios en mi vida muchas veces más, en la vida de los míos, en la vida de esta congregación y en la vida de las familias de cada uno de ustedes. De verdad, yo deseo y anhelo que todo esto, el favor de Dios, sea en cada uno de ustedes. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a venir a la palabra esta mañana? Ok. Eso es todo, muchas gracias. Creo que ahí está mejor, ¿verdad? Bueno. Ok, gracias, Esthercita. El tema de hoy, la prédica de hoy es un corazón agradecido. Por eso estoy preguntando si alguien ha visto el favor de Dios en su vida. Y entonces, ¿qué sucede cuando alguien te hace un favor? ¿Tú qué dices normalmente cuando alguien te hace un favor? O cuando alguien tiene una atención contigo, ¿tú qué haces? O te vas. O simplemente volteas y lo barres así como que y dices, qué bueno, no me interesa. ¿Qué sucede? Te interesa, ¿no? Cuando alguien tiene atenciones contigo, cuando alguien te trata bien, cuando alguien es amable, cuando alguien tiene consideración contigo, hasta hay veces que uno se incomoda, ¿sí o no? Hay veces que es tanta la atención, es tanto el cuidado que a veces hay personas que tienen con nosotros que hasta como que nos sentimos raros. ¿Qué onda? ¿Qué querrá, no? Como que ¿qué se le ofrecerá, no? O qué pedirá a cambio, ¿no? Por tanta amabilidad o por tanta generosidad, etcétera, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que muchas personas tratan de llegar a la vida de uno para obtener otra cosa. Entonces a veces estamos como que a la reserva, ¿verdad? A la defensiva. Y no nos abrimos tan fácilmente. Pero cuando sabemos que las cosas vienen de alguien donde tú puedes corresponder también con un agradecimiento, o antes, bueno, era con un saludo de mano, un abrazo, etcétera, ¿no? Ahora ya no, pero no deja de haber agradecimiento en el corazón. Lo más importante de esta palabra es eso, que tengamos en nuestro corazón agradecimiento, porque de nada sirve que yo le pueda decir al Señor palabras de exaltación, palabras pues no sé, que lo puedan tener en un concepto de reconocimiento, pero si mi corazón no lo cree, si solamente lo hago como mucha gente hace sus rezos repetitivos, pero sin tener una convicción real de lo que están soltando, de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos. No es el corazón el que palpita, el músculo, el que puede hacer que la sangre fluya por todas las venas. No. Yo no me refiero a ese corazón. Yo cuando me refiero a un corazón me refiero al espíritu. Porque nosotros, el espíritu está en las entrañas mismas de nosotros. Y a veces decimos que el corazón, sí ejemplificamos con el corazón. Pero cuando nosotros decimos que nos rendimos ante Dios, que todo nuestro corazón o todo nuestro ser, es que nuestro espíritu mismo se postra ante la presencia de Dios en señal de reconocimiento, en señal de agradecimiento. Entonces, ¿por qué es esto? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nuestro Padre eterno es espíritu y nosotros somos espíritu, ¿qué es lo que se postra ante Él? Nuestro espíritu. ¿Qué es lo que le agradece y le reconoce? Nuestro espíritu. Pero obviamente lo enfocamos en que es un corazón agradecido, ¿sí? Porque la palabra de Dios también habla del corazón, habla que el corazón dice que tienes que confesar con tu boca al Señor y creerlo en tu corazón.
porque con tu boca lo confiesas, ¿verdad? Para salvación, pero con tu corazón lo crees para justicia. Ahí es donde tu espíritu y tu corazón tienen, digamos, un mismo fin, el reconocer con todo tu ser a ese Dios supremo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos muy entendidos de que nosotros, al hablar de un corazón agradecido, estamos hablando no solamente de este corazón, sino estamos hablando de nuestro espíritu, de tu alma, que es la que ha rescatado el Señor de mi alma. Yo estoy muy agradecido del Señor que haya rescatado mi alma, y todo lo sucio, todo lo feo, todo lo mugroso, todo lo maloliente, todo lo así como de guácala, Dios lo quitó. Y ahora mi alma está limpia, resplandeciente, está renovada. ¿Por qué? Porque Él ha puesto sus vestiduras en mí espirituales. Solo que el Señor ve en ti y en mí es lo espiritual. Él ve lo limpio. ¿Está bien? Entonces aquí todos estamos limpios por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, yo pregunto, como ustedes han dicho que sí han visto el favor de Dios, y yo preguntaría, ¿y realmente hay agradecimiento en nuestro corazón? ¿Realmente hay gratitud en nuestro corazón? Amén. Ok, entonces vamos a ver una cita que quizás digan, pero ¿dónde está el agradecimiento? Yo espero que esta cita la puedan entender ustedes en el contexto de cómo el Señor Jesús, vamos a entender primero esto, cómo el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, dice la palabra, siendo Dios mismo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, Él era desde el principio. Por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que Él es Dios, y su posición en la divinidad, en la deidad, Él la tenía junto al Padre, y obviamente con el Espíritu Santo, ¿qué sucedió al venir Él a obedecer lo que tenía que hacer para la salvación tuya y mía? Tenía que sujetarse. En esa posición de Él, de reconocer la obra que Él hizo, hay un corazón de agradecimiento, porque Él fue el instrumento que Dios ocupó. Él fue el que dejó su deidad, su divinidad. Imagínate tú, yo podría hablar, no sé, de una eminencia, un doctorado, podría hablar de un premio Nobel, podría hablar de un físico, químico, astrónomo, de lo que ustedes me digan. Su posición en el mundo nunca la quieren perder. Siempre quieren ser reconocidos como tal, ¿verdad? Pues para eso estudiaron, y es válido. Pero imagínate tú, como el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dejar su posición espiritual, venir a nacer como tú y como yo, como hombres. Carnalmente estuvo tentado a muchas cosas, estuvo expuesto a muchas cosas, pero finalmente en esa obediencia, en esa sujeción, en esa perfección, en esa santidad, cumplió la justicia. ¿Y qué sucede ahora? Que nosotros podemos ver en esta oración que vamos a ver cómo Él le agradece al Padre y reconoce la obra que Él hizo en sujeción al Padre. Vamos a ver, por favor, Juan 17 del 1 al 5, cómo el Señor Jesús oró por sus discípulos, pero ahora esa oración se extiende a ti y a mí, se extiende a nosotros. Imagina tú que esa oración la hizo el Señor Jesús en ese momento, delante de sus discípulos. Por eso le escribieron, ¿verdad? Porque le escucharon y le escribieron. Se las reveló el Espíritu Santo, lo que había dicho el Señor Jesús. Pero esa misma oración de hace 2000 años te la está diciendo hoy a ti el Señor Jesús. Amén. Dice la Escritura, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, porque también, o para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
¿Pudimos recibir esta palabra? ¿La pudo recibir tu espíritu? Podemos entender cómo Él tiene un corazón de agradecimiento y de reconocimiento y le sigue dando la gloria al Padre. Pero ahora le dice: Señor, la obra que me diste, que yo vine a hacer aquí, la he cumplido toda, y ninguno de los que me has dado se ha perdido. Obviamente sabemos más que el hijo de perdición, ¿verdad?, que fue el que lo traicionó, hablando en ese momento. Pero Él ahora se refiere a ti y a mí, que nosotros que hemos recibido al Señor Jesús, dice: ninguno de los que me diste se ha perdido, y ahí te incluye a ti. Amén. Él te compró, Él hizo la obra, Él se dio todo. Y como dice: glorifícame al lado tuyo. ¿Para qué? Dice: para que el Hijo también sea glorificado con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Él se despojó de todo. Y podemos ver aquí cómo es un corazón de gratitud, un corazón agradecido, porque se le permitió hacer una obra tan grande que no tiene comparación, ni tendrá jamás comparación con la obra que cualquier ser humano puede hacer. La obra de entregar su vida, de venir del cielo, despojarse de su divinidad, de su deidad, de su trono mismo, venir en forma de siervo, porque Él vino a servir. Imagínate tú que te hubiera lavado a ti los pies. Aquí ya hemos lavado los pies a algunos discípulos, no sé cuántos estaban cuando el tiempo que nos tocó lavarle los pies a los discípulos, pero nosotros también tuvimos esa humillación de lavarle los pies a los discípulos. ¿Cuántos estuvieron aquí presentes y recuerdan cuando lavamos los pies a los discípulos? Ok, y a muchos de ustedes o a algunos de ustedes les lavamos los pies porque eran parte del discipulado. Amén. Y créame que no es una cosa tan sencilla, Dices: Dios, ay, si no es cierto. No, lo haces con amor. Yo no me imagino cómo el Señor Jesús de verdad no le importó. Venían de caminar, venían del campo, venían sudorosos posiblemente, no sé, con llenos de tierra porque usaban sandalias, y el Señor lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Ese es un corazón humilde. Y esto que acaba de él orar por esos por los cuales le lavó los pies es un corazón de gratitud. Por eso es que la palabra de hoy se llama así: un corazón agradecido. Ahora, Cristo o Jesús, el Señor Jesús, honró al Padre ¿cómo? Obedeciendo y haciendo la voluntad de Él. ¿Fue de Él? No. ¿De quién fue la voluntad? Del Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre y lo honró de tal manera en que se sujetó a toda la obra que Él tenía que hacer. ¿Está bien? Por eso es que no hay obra que se le compare. ¿Cómo Él le da honra al Padre eterno? Haciendo totalmente la voluntad del Padre eterno. ¿Está bien? Ahora, cuando tú y yo honramos a Dios de tal manera, fíjate bien, yo no sé de qué manera tú puedes decir que has honrado a Dios, pero cuando Él sabe que tú le has dado honra, ¿sabes qué Él hace contigo? Él te da honra delante de los demás. Yo no sé cuántas veces, quisiera poner un ejemplo y espero que no me salga yo del contexto, pero fíjense bien, nosotros honramos, me refiero como familia pastoral, honramos a Dios, le servimos a Dios, tenemos la bendición de que Él nos provee de un trabajo para sostenernos económicamente, gracias a Dios. Pero fíjense bien la honra que nosotros le damos a Dios. Una ocasión en la obra hubo una persona, una mujer arquitecta, que se levantó en contra de nosotros y lo comentó abiertamente. Dijo: yo me voy a encargar de que a ustedes ya no les den más trabajo. Y era así como que Mufasa, ¿no? Así como, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Y obviamente pues ella era autoridad dentro de ese trabajo. Y nosotros oramos y lo pusimos delante de Dios. ¿Saben qué sucedió semanas después? Ella salió muy mal, la corrieron de ahí de una forma muy triste, muy tremenda. ¿Saben qué pudimos ver? Que la honra que nosotros le damos a Dios o le dimos a Dios, Él la tuvo con nosotros. Y esa persona salió de ahí muy mal. Y gracias a Dios nosotros
De verdad nos convertimos desde hace algún tiempo que llegamos ahí, nos convertimos en una gran empresa para donde trabajamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun si en lo espiritual tú le das la honra al Señor, Él guarda de ti aún en lo natural. Amén. Me estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una verdad presente. No es solamente que el Señor haya honrado en ese momento a los discípulos. Es una verdad presente. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Él no va a dejar que tú seas una hija de Dios o un hijo de Dios avergonzado por un incircunciso que ni siquiera conoce al Señor. Amén. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Dios recompensa a los que le honran, pero ¿sabes también a quién recompensa? A los que le sirven. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Vino a servir. Él vino a servir. Y en ese servicio fue lo que nos permitió a ti y a mí que pudiéramos ahora tener la oportunidad, que no estuvimos físicamente hace 2000 años como discípulos, pero nos da la oportunidad de tener ahora un conocimiento de su palabra, y creo que en unos términos como ni siquiera nos los podemos explicar, porque a los discípulos Él les explicaba las parábolas. Había otros que escuchaban y no entendían muchas cosas. Ahora a ti y a mí Dios nos revela tantas cosas, toda la palabra, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces somos muy privilegiados, ¿está bien? Ahora vamos a ver solamente, para que vamos entendiendo cómo solamente por agradecimiento, solo por gratitud en tu corazón, puedes servirle tú al Señor. Vamos a ver Juan 12:26, por favor. Puede haber dentro del cristianismo gente que sirva, porque obviamente se ha comentado, ¿verdad?, que muchos se quieren enriquecer a través del evangelio, a través de la fe de la iglesia, ¿verdad? Y yo no dudo que haya personas que posiblemente quieran obtener eso. No es el caso ahorita. Yo lo único que digo es que cuando servimos a Dios hay que hacerlo desinteresadamente, sin esperar compartir una palabra a ver cuánto me pagan. Yo he ministrado bodas y ni siquiera he dicho, pero necesitas la ofrenda para el pastor, nunca. He ministrado otros eventos y nunca, a nadie, nunca le pido un peso. ¿Por qué? Porque para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y tengo testigos aquí que ha sucedido así. No lo digo por decir, así ha sucedido. Pero cuando le servimos a Dios desinteresadamente y cuando hay un corazón de agradecimiento, vamos a ver lo que sucede en Juan 12:26. Dice la palabra, dice el mismo Señor Jesús, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién aquí sirve al Señor con un corazón dispuesto? Amén, amén. Y tú y yo lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos por gratitud. ¿Por qué? Porque hay un corazón de agradecimiento, porque hay un corazón que puede entender la posición que tenías sin Cristo y la posición que ahora tienes con Cristo Jesús. Amén. Por eso es un privilegio el que tú y yo le podamos servir a Dios. Es un privilegio el que tú puedas hacer una obra como la que hacemos aquí. Yo no sé si es exclusiva de nosotros, ni me interesa saber, porque yo creo que hay congregaciones que tienen posibilidades económicas muy altas, muy fuertes, donde hay mucho recurso económico y quizás hagan obras muy importantes. Pero aquí la sencilla obra que hacemos del kilo de bendición, déjenme decirles que ha alcanzado a muchas familias y ha sido de bendición. Entonces no detengamos nuestra mano, porque es una manera de gratitud, de agradecer lo que Dios te da y tú lo compartes con los demás. Eso Dios lo ve en tu corazón, y eso, dice Dios, yo te voy a compensar más de lo que tú estás haciendo. No es por obras, pero el corazón ve Dios ve un corazón de agradecimiento. Amén. Ahora, ¿cómo debemos honrar a Dios? Para empezar vamos a desglosar qué es la palabra honrar, y se deriva en algunos conceptos. Honrar es estimar. Es decir, cuando tú honras a una persona, hay hasta cierta
cierto grado de estimación, sientes algo bonito por esa persona, te sientes bien y estimas a esa persona. Honrar también es respetar. Tú respetas a una persona, cuando tú le das honra, la respetas. Honrar también es valorar, le das el valor que requiere esa persona y tu corazón, hablo del espíritu, lo reconoce. Entonces cuando tu espíritu lo reconoce, tú honras a esa persona, le das el valor, tienes una estimación por esa persona y por supuesto sientes aprecio. ¿Qué es el aprecio? Que le das un valor que tú reconoces. ¿Está bien? Aprecio, es como el precio, ¿cuánto vale? ¿Qué precio tiene? Bueno, si para ti tiene un aprecio importante esa persona, no es en dinero, es en tu corazón, es en tu estimación, es en el aprecio que tú sientas por esa persona. En ese aprecio equivale a que tú deseas que le vaya bien, a que tú no tengas celos si esa persona obtiene algo que tú no tienes, a que tú bendigas su vida, a que tú seas de utilidad si en algo le puedes servir, que esa persona no tiene ese talento, esa habilidad y tú sí, bendícele. Eso es apreciar, eso es honrar, eso es valorar, eso es respetar, que tú seas con un corazón de servicio como lo tuvo el Señor Jesús y que tú puedas ser también de bendición para esa otra persona o para esas otras personas. Amén. Ahora, está bien que honremos a la gente que vemos físicamente, territorialmente, pero ¿sabes qué? Hay veces que le hemos dado más la honra a nuestros padres o a los abuelos o a los hijos. Acuérdense de Isaac y Abraham cuando el Señor le dijo, entrégame a tu hijo. Era su único hijo y después de cuántos años lo tuvo siendo estéril su mujer. ¿Y qué hizo Abraham? Iba a entregarle a su hijo en sacrificio. ¿Qué vio Dios ahí? Vio el corazón de Abraham y dijo, él me ama más que a su único hijo. Cuando tú y yo le damos a Dios el verdadero valor por encima de lo que tú más amas, y puedo poner el ejemplo terrenal, porque muchos podemos decir es que los hijos, ¿no? Puede ser, o los padres, quien todavía los tiene, ¿no? O no sé, quizás los nietos, ¿verdad? Yo no lo sé, o algún familiar, no lo sé, esposo, esposa, no lo sé. Pero cuando tú y yo le damos el valor más alto que a Dios, estamos deshonrando a Dios. Nadie en tu vida y en mi vida debe merecer el valor más alto, la honra más alta que el Todopoderoso y que el mismo Señor Jesús y que el Espíritu Santo. Sobre todas las cosas Él debe de estar, y después el orden que tú quieras, pero principalmente en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, que tú honres principalmente a Dios. Porque si de Dios fuera, esa persona que quizás tú honras demasiado, quizás ya no tendría vida, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que todavía es paciente con nosotros y nos da entendimiento en saber si lo estamos realmente honrando y valorando como Él merece ser honrado y valorado, o estamos teniendo antes que Él algo o a alguien. Hay quien ama más al dinero que a Dios. Y te voy a decir algo, hay naciones, inclusive hay naciones que honran más a los animales que a Dios mismo. Tú conoces que, por ejemplo, voy a hablar de la India, ¿no? El país, el lugar. Es un lugar donde no toman leche y ni maltratan a las vacas, porque las tienen como dioses. ¿Sabías eso? ¿Verdad? Entonces, les tienen un lugar más alto que a Dios mismo. Pero no entienden y se mueren a veces de hambre y están en escasez de leche. ¿Por qué? Porque tienen las vacas, pero no las ocupan para lo que Dios creó las vacas, para que den leche. Y pues son animales que se pueden comer, pero no, prefieren tener ese grado de idolatría hacia un animal que a Dios. Hay naciones que honran más a los ídolos que a Dios mismo. Hay muchas naciones que tienen, yo siempre ocupo a Santa Botellita Azul, pero un gran respeto por Santa Botellita Azul, y la honran de tal manera que dejan en tercer o cuarto lugar a Dios. ¿Y realmente tú crees que eso le agrada a Dios? Por eso mismo yo pienso, es mi pensar, no lo saqué de la Biblia, pero es mi concepto.
Hay naciones muy tremendamente azotadas por tsunamis, por terremotos, por cosas tremendas que pudieran ser naturales. Pero ¿sabes qué sucede? Como esas naciones no honran a Dios como debería ser y honran más lo que Dios creó para ellos, hay juicio sobre de ellos para que busquen a Dios. Dios ocupa muchas veces esos juicios para que busquemos a Dios. ¿Qué ha pasado aquí mismo en nuestra nación? ¿Cuántos que tú conoces que no son discípulos de Cristo? Ya no digamos cristianos, porque a veces la palabra ofende y a veces el cristiano se ocupa también en el catolicismo. No. Que los que verdaderamente nos consideramos discípulos del Señor, que no creemos en imágenes, ni en el Papa, ni en todo eso, y no tenemos una honra hacia ninguna persona más alta que a Dios. Nosotros los que somos los discípulos de Jesús. ¿Cómo hemos visto que a través de la pandemia cuánta gente que tú conoces que no es de Cristo, que no ha sido salvada, que no ha alcanzado la salvación, cuánta gente sigue creyendo en esas cosas? Y les llamo cosas porque son objetos, no tienen vida. ¿Y cuánta gente honra más eso que a Dios mismo? ¿Qué es lo que sucede? Hay un vacío en el corazón. Necesitan buscar, pero encuentran algo que no es lo verdadero. Por eso es que yo puedo decir que hay naciones que son verdaderamente azotadas, y yo le pido a Dios por nuestra nación. Desde hace algunos años, antes que viniera el cambio de este presidente, orábamos, y muchos son testigos de lo que hablábamos, de las cosas que podían suceder y ya están sucediendo. Hay que orar por nuestra nación, hay que cuidar a nuestra nación. Espiritualmente es un mover tremendo, no es la gente, no es el presidente, no son los militares, no son los policías, no son los que ocupan puestos gubernamentales, no, es un mover espiritual tremendo. Y es ahí donde nosotros debemos tener la actitud de estar orando por nuestra nación. Hoy es el tiempo. Ahorita estamos teniendo la oportunidad de hacerlo. Yo no sé qué suceda terminando este sexenio, pero ahorita, iglesia, nos corresponde de verdad estar orando por nuestra nación. ¿Cuántos van a orar por nuestra nación? De verdad, hagámoslo. Hagámoslo. Ahora, la honra es en lo natural y en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que debemos honrar lo espiritual, autoridades espirituales. Por supuesto, la máxima autoridad espiritual es Dios, pero también lo terrenal. ¿Cuántos de nosotros en lo natural tenemos padres o hermanos o hijos y no les damos la honra que realmente deberían merecer? Y yo me incluyo, porque yo en algún tiempo, los pocos años que yo pude vivir con mi madre, que fueron menos de 12 años, 11 años, yo posiblemente no le di la honra a mi madre que yo debía darle. Y eso a mí me caló mucho. Después yo decía, Dios, ¿por qué le contesté así? ¿Y por qué si hice esto equivocado y me enojé cuando me regañó? ¿Y por qué si me daba una instrucción yo desobedecía? Y yo la deshonré. Y yo le pedí perdón a Dios por eso. Aunque fueron pocos años, imagínense si hubiera vivido sin Cristo muchos más años, ¿qué deshonra le hubiera dado yo a mi madre? Por algo Dios me apartó a temprana edad, ¿verdad? Para enseñarme otras cosas, para tener un modelo de vida diferente. Ahora yo puedo decir que yo puedo honrar a una persona adulta, puedo honrar a un niño, a una niña, puedo honrar a una persona que tiene una necesidad física, puedo honrar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ha puesto aquí para dar un ejemplo de lo que el Señor Jesús es. Tú y yo estamos aquí para reflejar lo que el Señor Jesús es. Así es que si sale de ti, no eres tú, es el Señor que está obrando a través de ti. Amén. ¿Cuántos aquí se gozan de ser así? ¿Verdad que es algo bien bonito? Entonces dejemos de ser Grinch. A mí antes me decían Grinch porque no me gustaba la Navidad y todo eso, y yo refunfuñaba. Pues obviamente por la infancia que tuve, ¿verdad? Porque para mí era algo nuevo y ya lo conocí ya siendo pues quizás un joven. Pero ahora yo puedo disfrutar estos tiempos. Había navidades que yo me la pasaba solo en la calle, sin un solo familiar, sin un solo abrazo, sin cena, sin nada, es más, sin comida. Así la viví.
Pero ahora puedo decir gloria a Dios, que puedo disfrutar lo que Dios me da. Por eso es lo que te digo a ti, iglesia hermosa. Nunca nos expresemos mal de nuestros seres queridos. Nunca nos expresemos mal de nuestros seres que Dios nos ha dado como familia, porque por algo nos la dio, por algo nos puso Dios ahí. Yo no sé en qué momento Dios va a ocupar tu vida para que tú seas de testimonio para los tuyos, pero hay veces que tenemos la posición equivocada, y la posición que teníamos antes como padres era de castigar, de regañar, de golpear, de decirles 1000 palabras ofensivas, groserías, etcétera, para que se nos respetara. Y creo que muchos fuimos instruidos de esa manera, y esa es una manera equivocada. Si ahora tú estás entendiendo que tú eres así o eras así, tienes que cambiar tu forma de ser, de dirigirte aún verbalmente con los tuyos, porque hay veces que somos ofensivos, hay veces que dañamos, y yo no soy la excepción, yo mismo. A veces con la boca, con la palabra ofendes y eres hiriente y todo esto. Vamos a intentar cambiarlo, iglesia. Cuando tienes un corazón de agradecimiento y de reconocer que esa personita que está ahí merece amor, merece respeto, merece honra, entonces es cuando tú puedes tener ya entendimiento de lo que es un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque estás agradecido por lo que Dios te ha dado. Sean hijos, sean hermanos, sean padres, sean nietos, sea lo que sea, debemos agradecer a Dios lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, esto habla de cultura de honor, y aquí hemos predicado acerca de cultura de honor. Hemos estado enseñando ya durante algunas semanas en el discipulado la cultura de honor, que es el honrar a nuestras autoridades espirituales, y es someternos bajo esa autoridad espiritual, pero también natural. Entonces, cuando en lo natural lo hacemos, por supuesto lo reflejamos en lo espiritual. Voy a hablar ahora de lo espiritual. Nosotros como iglesia somos una familia en Cristo, ¿sí o no? Si tú ves a alguna persona de aquí de la congregación y te hagas el que no la ves en la calle y que no le quieres saludar, ¿sabes qué? Estás haciendo de tu familia espiritual acepción de personas. Esta familia espiritual que Dios nos ha dado, aquí tenemos la oportunidad de conocernos, aquí tenemos la oportunidad de saludarnos, aquí tenemos la oportunidad, ahorita posiblemente no por la situación que hay de sana distancia, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad inclusive de convivir, de reunirnos sanamente, por supuesto. No nos neguemos la oportunidad de que en lo espiritual, esta congregación, Dios la eligió como congregación, la casa de mi Padre, Ojo de Agua, para establecerla en este lugar, para que tú y yo perteneciéramos a esta congregación. Amén. Somos una iglesia que le debemos a Dios el que nos haya traído a una congregación, y yo sí doy gracias a Dios, de verdad, de esta congregación. Yo amo esta congregación, yo amo a ustedes, aunque parezca que no, pero sí los amo. Amén. Ahora, si en nuestro corazón hay agradecimiento, debemos agradecerle a Dios que nos haya establecido en este lugar. ¿Cuántos reconocen que en esta congregación recibimos de parte de Dios amor? ¿Cuántos reconocemos de nosotros que en esta congregación recibimos enseñanza de su palabra? ¿Y cuántos sabemos que en esta congregación no estamos aquí instruyendo a la gente para obtener sus recursos? Ya fueron menos, pero créanme que eso también es verdad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que ser agradecidos. No seamos como aquellos leprosos que fueron sanados. ¿Se acuerdan que eran 10? Lucas 17, ahí lo puedes leer en casa. Lucas 17 te dice que fueron 10 los que fueron sanados y solamente uno volvió y le agradeció al Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo un corazón agradecido. ¿Y dónde quedaron los otros 9? No hubo un corazón de agradecimiento. Te voy a decir algo que la Biblia nos muestra. Son muchos milagros que la Biblia nos muestra, pero te voy a decir algunos, anótalos porque no los vamos a ver. Solamente te voy a decir la cita y el tipo de milagro que es. ¿Está bien? Y yo te preguntaría si en todos los casos que vamos a ver ahorita hubo un corazón agradecido. Tú, en tu entendimiento espiritual, sabrás quién de estos que vamos a mencionar tuvo un corazón agradecido. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cuántos están durmiendo?
¿Qué pasó, iglesia hermosa? Ya torcía 2 que 3, ¿eh? Bueno, ¿cuántos estamos aquí? Amén, amén. Ahora, vamos a mencionar algunos. Yo te los voy a decir y tú solamente anótalos. Te voy a decir milagros clasificados por resurrección de muertos. Uno de ellos es el hijo de una viuda. ¿Se acuerdan? Mientras llevaban al hijo de esa viuda, lo llevaban al cementerio y la viuda iba llorando. Jesús se da cuenta que era el único hijo de esa viuda y el Señor lo resucita. Eso lo puedes ver tú en Lucas 7. Marcos 5:22 nos habla de la hija de Jairo. ¿Te acuerdas de la hija de Jairo? Que fue resucitada, tenía 12 años de edad. Eso lo puedes ver en Marcos 5:22 y hay otras citas más. Lázaro, ¿alguien sabe de Lázaro? ¿Cuántos días llevaba de muerto Lázaro? 4. Y dicen que ya olía mal. ¿Ya dijeron por ahí qué? Apestaba, dijeron, es correcto. Es correcto. Imagínense el milagro tan tremendo que hizo el Señor y que saliera de la tumba Lázaro y que ya no oliera feo y que su cuerpo no estuviera en descomposición y que estuviera totalmente sano. ¿Y qué dijo el Señor? Denle de comer, denle nuevas vestiduras. ¿Sabes lo que ha hecho el Señor contigo? Que así estábamos de sucios, de malolientes y muertos espiritualmente. ¿Sabes qué hizo el Señor contigo y conmigo? Nos dio vestiduras nuevas, nos dio un aroma nuevo y nos ha reconciliado con el Padre. Qué hermoso, ¿no? ¿No te da gusto? Sí. Podemos hablar de expulsión de demonios, pero no es el tema ahorita. Vamos a hablar de milagros clasificados. Uno de ellos es milagros de sanidad. Y ahí te van algunos, anótalos. La suegra de Pedro, Marcos 1 del 29 al 31. ¿Cuántos sabían que Pedro tuvo suegra? Pues avísenselo a los católicos, porque ellos piensan que el papa no debe de ser casado, porque como Pedro no era casado, dicen así debe de ser el papado. Eso es una mentira. Pedro tenía suegra, y no era suegra de que eran novios, ¿verdad? Era su suegra de que tenía esposa. ¿Está bien? Vamos a ver en Marcos 2 también el hombre que es curado por 4, que son los que se atreven a llevarlo y a ponerlo en el tejado. ¿Se acuerdan? Iba paralítico, es sanado de parálisis. Esto lo puedes ver en Marcos 2. ¿Tú sabías que había un hombre paralítico que estaba ya afligido por 38 años? Esto lo puedes ver en Juan 5. Imagínate, 38 años afligido por parálisis. Paralítico, no podía caminar, no podía moverse, 38 años y fue sanado. Es un milagro tremendo. Podemos ver el criado del centurión, ¿se acuerdan? Que dice, Señor, no es necesario que vayas, tú da la orden y él será sanado. Eso es un milagro también tremendo. Y esto lo puedes ver tú, ¿en dónde lo puedes ver? En Mateo 8. La mujer de flujo de sangre, Marcos 5 también, juntamente se le atraviesa a la mujer cuando el Señor iba a orar por la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de esa historia? Ahí es resucitada la niña y la mujer de flujo de sangre es sanada. Llevaba los mismos años que tenía de vida la niña, 12 años padeciendo ese mal. Eso lo puedes ver en Marcos 5. Y bueno, podemos hablar de la vista de vuelta a Bartimeo, que esto es en Marcos 10. Había una mujer también con una aflicción de 18 años. Esto lo puedes ver en Lucas 13. ¿Se acuerdan de esa mujer que veía solo para abajo? Que estaba totalmente encorvada, que no podía levantarse, no podía erguirse porque estaba totalmente su columna doblada. Y como dicen, hay un dicho que dice árbol que nace torcido, ¿verdad? Jamás su tronco endereza. Ay, si no. No. Dicen que árbol que nace torcido no se endereza, ya sin tono, sin ritmo. Pero ¿qué sucede? Imagínate tú una columna vertebral doblada, así curveada, que no se endereza. 18 años llevaba esa mujer y el Señor Jesús la sana. Y te podría leer muchos más. El caso es que yo quiero preguntar, ¿alguno de estos que acabamos de leer, de mencionar, tú crees que el Señor Jesús lo hizo pensando en que no iban a tener fe?
Lo hizo porque sabía que iban a tener fe. Y lo hizo porque iban a tener un corazón agradecido, ¿sí o no? ¿Y qué sucedió? Todos estos casos, excepto el de los leprosos, 9, todos tuvieron un corazón de agradecimiento. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en tu caso y en mi caso, voy a hablar de mí, para que no sientan que los estoy metiendo en mis broncas. En mi caso, muerto espiritualmente, maloliente, porque estaba muerto espiritualmente, paralítico espiritualmente, porque no había una manera de llegar al Señor, sordo espiritualmente, porque yo no escuchaba. Antes de Cristo yo no escuchaba la palabra, no quería saber. A mis 12 años que me empezaron a hablar, yo refunfuñaba, porque decían, ay, sí, muy cristianos, y cómo me abandonaron, y cómo me tratan, y cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Mudo. ¿Por qué? Porque posiblemente yo no pronunciaba Dios, ¿verdad? Ni siquiera la existencia de Dios, ¿verdad? Porque no fui inculcado así. Espiritualmente yo era mucho de estos casos. Así hablo de mí. Ahora tú colócate donde tú estabas espiritualmente. ¿Qué hizo el Señor contigo y conmigo? Voy a hablar de mí otra vez para no ofender a nadie. Me rescató. Me quitó la sordera. Me quitó la ceguera espiritual. Me resucitó espiritualmente y ahora me ha sentado en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Yo sí lo creo. ¿Tú lo crees en ti? Entonces, ¿qué debemos tener? Un corazón agradecido. Amén. Nunca, yo soy como disco rayado. Bueno, creo que ya ni discos, ¿verdad? Pero como muy repetitivo, que antes se brincaban. ¿Se acuerda el disco? Pum, se brincaba y caía en el mismo lugar. Pum, se brincaba y caía en el mismo lugar. ¿Sí o no? Quizás muchos jovencitos ni sepan de qué estoy hablando, pero los que ya son como más de 50 ya sabrán. Ay, si no, no, sabrán a qué me refiero. Pero ¿qué sucede? Como disco rayado, yo siempre les digo, agradece en tu corazón. Nunca te canses de agradecerle al Señor. Nunca te canses de decirle gracias. Nunca, nunca, nunca cese la gratitud en tu corazón. Cada mañana dale gloria a Dios, dale gracias a Dios porque tienes vida, porque tienes una familia que Dios te ha dado, porque tienes habilidades en tu cuerpo, porque tienes cerebro que te permite pensar, porque tienes boca que te permite hablar, porque tienes un corazón que te permite palpitar, tienes pulmones que te permiten recibir oxígeno, tienes todo, el Señor te ha equipado con todo. No cesemos de darle gracias, simplemente por eso, aunque tengamos muchas más cosas de gratitud que reconocer que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. ¿Seguimos pensando todavía de los favores que Dios te ha hecho en tu vida? Más, ¿verdad? Ahora más, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Ahora, tenemos que ser agradecidos con Dios con lo que tenemos. No pongamos la mira en aquello que no tenemos. Ora por aquello que tú estás pidiendo al Señor. Ora. Pero no pongas tu mira en esas cosas. Ponla en el Señor y el Señor hará más sobreabundantemente de lo que tú te imaginas. Amén. ¿Qué sucedió con el sabio Salomón? No pidió, ya lo hemos dicho, oro ni plata. ¿Y qué sucedió? Pidió sabiduría. Y el Señor dice, pues cuanto no pediste todas estas cosas, te doy sabiduría, pero ¿sabes qué? También te añado todo esto. Imagínate tú con el Señor, que le digas, Señor, yo quiero que me des sabiduría, revélame tu palabra, Señor, dame discernimiento, dame entendimiento, Señor. Imagínate todo esto. Y que el Señor te diga, por cuanto estás pidiendo eso, ¿qué crees? Que te voy a añadir esto y esto y esto y esto. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que sí va a suceder? Pues créelo, porque el Señor va a hacer más abundantemente de lo que tú te imaginas. Ahora, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? Entendiendo y reconociendo que todo lo que tenemos es por Él. Nada es por tus fuerzas. Él te ha equipado con inteligencia para que tú puedas desarrollar ecuaciones, para que tú puedas entender matemáticas, para que tú seas un erudito en español, en ciencias sociales, no sé. Él te ha dado una inteligencia, todo viene de Él. Amén.
que tenemos que reconocer que lo que tú eres en la vida, si te ha dado talentos en tus manos, si eres una persona que, por ejemplo, te expresas bien, que tienes gracia y puedes vender algún producto, puedes hacer alguna cosa así, es porque Dios te ha dado la habilidad. Si puedes desarrollar con tus manos, no sé, cortar el cabello, no sé, podar pasto, bueno, Dios te ha dado habilidades y arte en tus manos. Si eres una persona que solo ocupa el cerebro y lo desarrollas en alguna otra cosa, Dios te ha equipado con eso. Todo viene de Dios y todo sea para Él, dice la palabra. Dios te ha equipado con todo, no te falta nada. Solo nos falta desarrollar lo que Dios nos ha dado. Amén. Digo, yo ya me tardé un poquito, pero espero algún día desarrollar lo que Dios me ha dado. Dice 1 Tesalonicenses, por favor, 5:18, debemos darle a Dios gracias por todo. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5:18. A ver, 1 de Tesalonicenses, se me estaba trabando la lengua, 5:18 dice, dad gracias por algunas cosas. ¿Dice así? ¿Qué dice la palabra? A ver otra vez, dad gracias, ¿qué? Es correcto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú ves que el Señor ha obrado en tu vida y cuando tú le crees, estaba yo preguntando, ¿alguien tiene fe para ver cosas mayormente de las que te imaginas? Cuando tú le empiezas a dar gracias a Dios por esas cosas que tú no ves van a suceder. Por eso es que tienes que darle gracias a Dios por todo. No solo por lo que tus ojos ven, no solo por algo que ya haya sucedido. Dale gracias a Dios por las cosas que no han sucedido todavía, pero que tu corazón, tu espíritu, tu entendimiento te lleva a creer que esas cosas van a suceder. Amén. ¿Qué quieres ver realizado en tu vida? Pues eso ponlo delante de Dios y declara lo que no es como si ya fuese, y da gracias por eso a Dios. No te aflijas, dice también, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones con toda petición y ruego. No te afanes o no te aplatanes, porque muchos nos aplatanamos ahí tratando de orar y decir, Señor, hasta que se cumpla esto voy a dejar de orar. Suéltalo y Dios hará más abundantemente de lo que tú te imaginas, porque esa es la voluntad de Dios. Dice aquí que esa es su voluntad. Ahora, debemos estar agradecidos por el lugar que tú y yo teníamos antes de venir a Cristo. Él nos rescató y cada quien puede saber de dónde nos ha rescatado, ¿cierto o no? Vamos a ver Efesios 2 del 1 al 10 y ya con esto terminamos la enseñanza de hoy. Efesios 2 del 1 a 10 es una enseñanza muy bonita. Nosotros acabamos en tiempo de café, acabamos ya de concluir con el libro de Efesios y fue algo bien hermoso cómo lo desmenuzamos, cómo el Señor nos llevó, el Espíritu nos llevó a desarrollarlo de tal manera que yo mismo me sorprendía. Dije, wow, Señor, cómo me revelas estas cosas para poder hablarlas juntamente con la pastora. Decías, qué padre. ¿Por qué? Porque el Señor te va dando ese entendimiento para poder hablar la palabra de Dios. Amén. Dice Efesios, ¿estamos todos aquí? ¿Todos bien? ¿Cuántos están durmiendo? ¿No? Hubo manitas caídas por ahí. Dice la palabra, habla de ti y de mí esto, esto te incluye a ti y a mí. Dice, y Él os dio vida a vosotros, o nos dio vida a nosotros, dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremendo éramos, ¿no? Ira, lo que dice la Escritura, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que decías, yo era bien portadito y que éramos bien tremenditos todos nosotros, ¿no? Y algunos tenemos todavía que estar corrigiendo algunas cosas, ¿no? Y luego dice, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos, iglesia? Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, no es por ti. Dice, por gracia soy salvo. Levanta tu mano y di, por gracia soy salvo. ¿Es por tus fuerzas? ¿Es por tus obras? ¿Es porque tú eres bien picudo o picuda? ¿Por qué? Por gracia. Y esta gracia viene solamente de Dios. Dice, y juntamente con Él, fíjate cómo Dios hizo contigo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para nosotros en Cristo. ¿Para quién van a ser las abundantes riquezas de su gracia? ¿Para ti o para mí? Levanten su mano. ¿Para quién? Para ti y para mí. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por ti mismo, sino es por Dios, por gracia y por misericordia. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, lo que ahora tú eres en Cristo Jesús, Dios lo preparó de antemano para que andemos en ellas. Si tú y yo nos movemos del camino, no es porque Dios las preparó, es porque tú y yo nos queremos salir de lo que Dios preparó para ti y para mí. Y no culpemos a Dios. Porque muchos, como el leproso que volvió, pero los otros 9 no, muchos de esta congregación, y lo tengo que decir, y soy como el clavito dándole y dándole y dándole, no me importa que me digan, pero tengo que decirlo. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que recibieron de Dios el ser rescatados de una muerte física, el estar en una escasez tremenda y ahora tener finanzas sanas, el tener ahora la posibilidad de tener una familia cuando estaba destruida su familia, el tener no sé cuántas cosas más? ¿Dónde están? Pero ¿saben? Nosotros permanezcamos como ese solo leproso, agradecido con el Señor. Los demás ya entregarán cuentas de dónde están, ¿verdad? Ahí te va. Un corazón agradecido levanta sus manos y le da la gloria a Dios. Y un corazón agradecido refleja la paz de Dios en su vida. Amén. Un corazón agradecido nunca le roba la gloria a Dios. Por ejemplo, esto quizás digas, ¿cómo? Te voy a poner un ejemplo. Pastor o pastora, ¿pueden orar por tal persona? Que sí. Y oramos, y el matrimonio estaba fracturado, y oramos, Señor, restablece, Padre, en el nombre de Jesús. Y resulta que se enamoran otra vez los esposos y tienen una familia bien bonita. ¿Es por los pastores o es por Dios? Nunca yo le debo robar la gloria a Dios. Yo debo reconocer que por la obra y la gloria de Dios y la mano de Dios, ese matrimonio fue restaurado. No nos jactemos de que sí, yo soy el que oro y sana a la gente. Eso no se vale, iglesia, porque ahí nos estamos anteponiendo a lo que es la obra del Espíritu Santo. Yo estoy muy en contra de cómo no decir las cosas en cuanto a sanidad y declararlo en el nombre de Jesús y darle la gloria a Él. Y eso sí estoy muy en contra. Pero hay quien nada más dice chao y pum, se caen y ya, la gloria. Eso no se vale. Dale la gloria a Dios y declara en el nombre de Jesús, eres sano, en el nombre de Jesús, lo que sea, y dale la gloria a Dios. Pero ocupa las palabras para darle la gloria a Dios. ¿Me explico? Y perdón, pero ya saqué eso de mi corazoncito, lo tenía que sacar. Ahora, estamos por cerrar este año. Ha sido un año para algunos difícil.
Ha sido un año para otros medio difícil. Ha sido para unos quizás un año bueno o regular, yo no lo sé, pero estamos por cerrar este año. Y tú vas a decir, pero es que pastor, ¿cómo vamos a ser agradecidos con Dios si tú no has vivido lo que yo he vivido? Déjame decirte, iglesia hermosa, y he dado testimonio y no lo voy a volver a repetir, de cosas que pasamos hace algunos años, en las cuales eso no nos derrumbó, eso nos fortaleció. ¿Por qué? Por tener una relación con el Señor de oración, de adoración, de rendición. Cuando tú y yo alabamos a Dios, ¿sabes qué? El enemigo huye. Y huye con todo lo que se quiere levantar en tu contra. Huye con tristeza, huye con amargura, huye con odios, huye de rencores. O sea, todo eso huye, el temor, todo huye cuando tú y yo alabamos al Señor. Por eso digo que un corazón agradecido levanta sus manos a Dios, le reconoce y te humillas ante la presencia de Dios. Ese es un corazón agradecido. Ahora, probablemente algunos de ustedes puedan decir, pero ¿por qué debemos agradecer? Simplemente el hecho de tener en este momento esta vida física aquí es motivo para reconocer que es por la obra de Dios, por la mano de Dios. Aunque la palabra diga, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, sí. Pero si hoy todavía el Señor quiere que yo físicamente esté aquí, gloria a Dios. El día que el Señor me lleve y yo duerma y me lleve a su presencia, gloria a Dios. Dice que debemos dar gracias a Dios por todo, o en todo. Amén. Pues ¿sabes qué, iglesia? Voy a abrir mi corazón, porque yo le agradezco a Dios. Mi corazón agradecido es que yo le agradezco a Dios que me permita servirles a ustedes, que me permita estar en este lugar hablando su palabra. Yo le doy gracias a Dios que me permita ser parte de esta congregación con ustedes. ¿Por qué? Porque es un privilegio el ser ocupado por Dios para algo donde Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Y el hecho de que tú seas como el Señor Jesús, ese instrumento que no le importó sufrir vituperios, que no le importó llegar hasta la muerte vergonzosa que Él sufrió, que no le importó nada, sino hacer la obra del Padre que le había encomendado. Así yo te puedo decir, iglesia, que muchos que posiblemente hayan murmurado, que se hayan levantado en contra mía o de mi familia, no lo sé, yo te puedo decir, sabes que eso no importa. Yo agradezco a Dios que me permita servirles a ustedes en esta congregación. Ese es mi agradecimiento. ¿Tú tienes algo que agradecerle a Dios esta mañana? Te voy a decir algo más. Yo agradezco a Dios que me permita conocerlos a ustedes, a cada uno de ustedes, que yo pueda verlos a la cara y reconocerlos, saber el nombre de la gran mayoría de todos ustedes, saber cómo se llaman, de tener la oportunidad de, a veces cuando se podía, darles un saludo de mano, un abrazo o posiblemente un beso santo, ¿verdad? Como dice la palabra. ¿Y sabes por qué lo agradezco? Porque nos conocemos ahorita aquí en la tierra. Ahorita estamos aquí en este tiempo, en este espacio, en este lugar. Nos conocemos aquí. Pero ¿sabes qué, iglesia? Fíjese bien lo que voy a decir. Va a haber un momento en que tú y yo nos veamos en la eternidad. Amén. Y si tú y yo nos vamos a ver en la eternidad, ¿por qué no desde ahorita disfrutar que somos una familia en Cristo? Que somos una familia espiritual. Damián, esta es tu casa, hijo. Me da gusto verte. Y bienvenido a casa nuevamente. Yo espero de verdad que te puedas arraigar con nosotros, porque esta es tu casa. Y aquí te estamos esperando. Y me da gusto verte. Cada uno de ustedes en algún momento se ha acercado conmigo, y yo nunca me he negado con ustedes absolutamente en nada. Ni mi familia nos hemos negado en nada con ustedes. Yo agradezco a Dios que me permite el acercarme a ustedes, que me permita tener con ustedes tiempos posiblemente de crecimiento. Yo espero que sean tiempos de crecimiento espiritual, que es lo que yo más anhelo. Que Dios ocupe mi vida. Por eso estoy agradecido. Por eso en mi agradecimiento decir, Señor, gracias.
Hace años esto no hubiera pasado si yo no hubiera conocido a Cristo. Pero hoy puedo dar gracias a Dios que puedo ver a mi familia apartada para el Señor. Por eso, iglesia hermosa, si nos conocemos aquí en la tierra y nos seguiremos viendo en la eternidad, en la casa de mi Padre Celestial, ahí nos veremos. Vamos a bendecirnos unos a otros siempre. Amén. Perdón porque me estaba quebrantando, pero solo abrí mi corazón de gratitud. Y me voy a poner de pie para que ustedes juntamente conmigo demos gracias. Agradecimiento en tu corazón. En tu... Así, dale gracias a Dios esta mañana y vamos a entonar este canto cuando nos indiquen, por favor.
Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Es en señal de gratitud. Dile gracias, Señor. No te canses de agradecerle nunca. Nunca te canses de darle gracias a Dios. Nunca te canses. Siempre agradécele. Dile gracias, Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso tiempo. Iglesia, gracias a Dios por este tiempo. Les agradezco que me hayan escuchado y quiero cerrar solamente deseándoles, porque ya el próximo viernes es la tradicional cena de Nochebuena, ¿verdad? Y los que lo festejan está bien, los que no está bien, es respetable. Dice la Biblia que todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús, y obviamente no hay condenación ya para los que estamos en Cristo, así es que no hay religiosidad tampoco. ¿Quieres cenar? Cena. No quieres cenar? No cenes, pero no estés con cara de enojado porque los que cenan, ni critiques los que ponen cosas o nada. Cada quien en su casa, en su familia, con su vida personal, su vida íntima. Vívanla, disfrútenla, gócenla, pásenla bonito. Les deseo que sea una noche muy bonita, que tengan amor, paz en su corazón, gozo sobre todo, y esperanza. Que la esperanza, no vas a ser avergonzado o avergonzada por esa esperanza que estás poniendo en Dios. Y cuando menos te lo imagines, Dios va a hacer eso que suceda en tu vida como un milagro. Amén. Así es que les doy desde aquí extensivo para todos ustedes un abrazo con amor, con respeto. Quiero que me digan igual, a ver, mándenme un abrazo. Gracias.
lo recibo. Ay, pero no aprieten tanto. Gloria a Dios por sus vidas. Los bendigo, su entrar, su salir, sus casas, sus familias, sus hijos, sus hijas. Abundancia en todos los sentidos, espiritual y natural. Y nos vemos aquí el próximo domingo. No se suspende. El próximo domingo nos espera una palabra bien poderosa, bien bonita. Así es que por aquí nos vemos el próximo domingo. Y los que se vayan saliendo, por lo menos díganme así de lejitos: adiós. Adiós. Yo les mando saludos. Adiós a ustedes.